Bueno, seguimos en Abrazando Distritos y estamos en comunicación con Fernando Canjiano, que es psicólogo, veterano de guerra de Malvinas, autor del libro Malvinas, la cultura de la derrota y sus mitos. Fernando Canjiano es veterano de la guerra de Malvinas y perteneció al Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada número 10. ¿Qué tal, Fernando? Te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo van? Bien, muchas gracias por llamar. No, gracias a vos por atendernos en este Bueno, feriado. ok. Y bueno, y contarnos un poco sobre tu experiencia, ¿no? En la guerra de Malvinas, ¿no? Que le cuentes a la gente sobre tu experiencia en la guerra de Malvinas. ¿Cómo no? Bueno, como dijiste vos, yo pertenecía a una unidad que se llamaba y se llama todavía Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada 10. Sí, En la jerga militar, en la caballería blindada, son las fuerzas que manejan tanques. Mi unidad fue la única que llevó tanques a Malvinas. Si uno ve algunas imágenes de la guerra, se pueden observar algunos tanques, pertenecían a mi unidad. Nosotros estuvimos en Malvinas desde el día 13 de abril, es decir, 10 días después de la recuperación del 2 de abril, y estuvimos cerca de Puerto Argentino durante los 74 días que duró el conflicto, y volvimos al continente en el buque Canberra, que era un buque inglés de lujo que había sido acondicionado para el transporte de tropas y que fue el que trajo a la Argentina, a Puerto Madryn, a la gran mayoría de los soldados argentinos, ¿no? claro, claro. En ese periodo, bueno, estuve en combate, en los últimos combates directos, digamos, en los últimos días, a partir del día 11 de junio. Nosotros fuimos a cubrir un flanco que había dejado el Regimiento 7 en una zona cercana a Monte London, que fue el epicentro de los combates. Allí se produjeron los combates más encarnizados, digamos. Y en esos últimos días, desde el 11 de junio hasta el día 14 de junio, que fue cuando se produjo el cese de hostilidades, mi unidad entró en combate, ahí tuvimos algunas bajas, y finalmente retornamos a Puerto Argentino y luego volvimos al continente, ¿no? Con el resto. Desde que volví al continente, a los pocos meses me acerqué a las primeras organizaciones de veteranos de guerra que se fueron conformando, en mi caso concretamente al Centro de Excombatientes de Malvinas, y bueno, empezamos a organizarnos, a desarrollar nuestras propias reivindicaciones, que tenían básicamente un contenido, por un lado, de tipo social, digamos, y por otro lado, de tipo político, ideológico, si se Claro, quiere. claro. Es decir, reclamamos atención del Estado, facilidades para conseguir trabajo, para conseguir salud y demás. Pero además, esto es importante subrayarlo, desde el comienzo nuestra prédica apuntó a reivindicar a la gesta de Malvinas, no reivindicar a la dictadura militar, sino reivindicar a la gesta de Malvinas en tanto causa nacional, legítima y justa, que por supuesto iba mucho más allá de las intenciones de la dictadura en el momento que recuperó las islas, ¿no? Claro, Pero claro, nosotros quisimos siempre denunciar al colonialismo británico y mantener viva la reivindicación, porque además consideramos siempre que esa era el mejor homenaje que le podíamos hacer a los caídos, ¿no? claro, claro. Digamos, reivindicar la causa, la lucha justa y legítima, y que realmente con el paso del tiempo, con el paso de las décadas, lamentablemente fuimos asistiendo con ciertas idas y vueltas a un proceso gradual de desmalvinización, ¿no? Claro. Que para nosotros fue digamos, la estrategia que utilizó el imperialismo inglés para tratar de vaciar de contenido la reivindicación de Claro, Malvinas. claro. Cuando digo vaciar de contenido me refiero a convertirla en un hecho del pasado, incluso desarrollar todo un relato contrario a la cuestión Malvinas, a la fiesta de Malvinas, transformándolo en una locura, en una especie de aventura irresponsable, como se llamó en su momento, y sustrayendo de ese conflicto el contenido anticolonial, patriótico y Claro, latinoamericanista que tuvo, ¿no? Que eso es muy importante, claro. porque fue una causa que, sí, No, Fernando, te quería preguntar, ¿cómo recordás vos el momento en que recibiste la noticia en la que ibas a participar del conflicto?
Mira, yo estaba haciendo el servicio militar en ese momento, todavía no me había ido de baja. Yo hice el servicio militar, la colimba, junto con la clase 62, y en ese momento yo estaba como soldado viejo, entre comillas, acompañando al nuevo grupo que se había incorporado hacía muy poco tiempo, de manera que cuando se produjo el 2 de abril, yo estaba en el terreno, como se dice en la jerga militar, acompañando la instrucción militar de los soldados nuevos. Por lo tanto, me enteré, digamos, porque circuló ahí en donde yo estaba, y eso generó, bueno, pues, vos sos joven, seguramente no viviste ese momento ni de cerca, pero Tenía 10 hubo, años en ese momento. claro, pero bueno, quizás si tenías 10 años, por ahí recordarás que hubo una gran euforia popular, ¿no? Sí, sí. La gente apoyó no a la dictadura, por supuesto, sino apoyó a la reivindicación de Malvinas, la recuperación de un territorio que hacía 150 años que estaba en manos de Gran Bretaña, ¿no? Claro. Y ese apoyo a la causa y no a la dictadura quedó expresado de muchas maneras en consignas que se enarbolaron en ese momento, como por ejemplo, Malvinas sí, Galtieri no, las Malvinas son argentinas y los desaparecidos también, como estableciendo, digamos, una diferencia muy nítida, muy clara entre la causa nacional Claro. y quienes circunstancialmente estaban ocupando, quizás por motivos y especulaciones eh, quizás un poco perversas, pero más allá de las motivaciones que impulsaron a la dictadura, lo objetivo, lo concreto, es que la Argentina recuperó un territorio y libró una batalla justa, una batalla histórica que me parece que hay que mantener en la memoria social y colectiva, ¿no? En la memoria histórica del país. Claro, claro. Fernando, ¿cuáles fueron los momentos más difíciles que vos viste durante la guerra? Mira, en términos militares, en los últimos días, como te decía antes, a partir del 11 de junio, mi unidad estaba estacionada en los alrededores de Puerto Argentino, y el día 11 de junio por la noche, bueno, nosotros veíamos a la distancia un combate muy intenso, muy feroz, digamos, y nos convocaron a ir para ese lado, para el lado donde se estaba desarrollando ese combate, y bueno, llegamos al lugar y nos fuimos en camiones y bajamos de los camiones y estuvimos ahí desde esa noche, la noche del 11 de junio, hasta el día 14 de junio a la madrugada. En esos 3 días, bueno, pasamos momentos muy intensos porque fuimos bombardeados, intercambiamos, digamos, disparos con los ingleses que estaban estacionados a 500 metros de donde estábamos nosotros. Recibíamos también el fuego de artillería de Puerto Argentino, es decir, de la propia artillería argentina que le disparaban a los ingleses y esas municiones pasaban por arriba de nuestras cabezas y estallaban cerca de los ingleses. Y a su vez también, por supuesto, yo particularmente estaba en un puesto de combate de apuntador de mortero. El mortero es una especie de cañón, de Sí, pequeño sí, cañón, sí. y mi función era, digamos, disparar con ese mortero a la posición que me indicaba un observador adelantado, que se llama, que era un suboficial que estaba arriba de la montaña mirando con largavistas para cuadrar un poco la puntería. Claro. Y lo que observábamos era que nosotros disparábamos con nuestro mortero e inmediatamente recibíamos una andanada de morteros de los ingleses que nos respondían a ese disparo. Después descubrimos, estando acá, que los ingleses tenían un dispositivo que detectaba las bocas de fuego de los morteros argentinos, de manera que lo que había que hacer era disparar e inmediatamente cambiar de posición, Claro. moverse, y cosa que nosotros no hacíamos, por lo tanto estuvimos sujetos a una respuesta muy intensa de parte de los ingleses, que afortunadamente no provocó ninguna víctima en nuestro grupo en particular, ¿no? Claro, En claro. otros grupos de la unidad sí lamentablemente en total tuvimos 6 bajas y unos 15, 20 heridos. Nosotros éramos una unidad de 150 soldados, de manera que fue un porcentaje significativo, ¿no? Claro, claro. Fernando, ahora termina la guerra.
te trasladan acá al continente. ¿Y cómo sentiste vos que empezó un proceso de desmalvinización? Eh, Mira, yo antes de ir a la guerra incluso, tenía por cuestiones familiares y personales, tenía una cierta formación política. De manera que cuando se produjo el conflicto de Malvinas, yo en primer lugar pensé que no se iba a profundizar porque la dictadura de Galtieri, que era la que gobernaba la Argentina en ese momento, tenía un sesgo profundamente pro-norteamericano y pro-occidental, ¿no? Claro, De manera que claro. nos parecía algo inviable que entrara en guerra con Gran Bretaña, que es el principal aliado de Estados Unidos. Pero sin embargo, bueno, los acontecimientos se desenvolvieron de otra manera. Y bueno, luego de todo el conflicto, yo tenía claro que una vez retornados a Argentina se iba a iniciar todo un proceso destinado a desmalvinizar a la Argentina, ¿no? ¿Por qué desmalvinizarla? Porque la guerra de Malvinas produjo una enorme movilización social, una energía popular desatada que se expresó de una manera verdaderamente fabulosa, ¿no? Comparable quizás en cuanto a al calor popular a los acontecimientos de hace 2 años cuando la Argentina salió campeón del mundo, Claro. pero con la diferencia de que en aquel momento estábamos nada menos que poniendo en cuestión el dominio colonial de Gran Bretaña sobre una parte de nuestro Claro, territorio, ¿no? claro. Sí, y con la diferencia que se veía que esa euforia iba a continuar a lo largo del tiempo, ¿no? A diferencia de lo que es ganar un mundial, Claro, que son esos claro, días, ¿no? claro, claro. Totalmente, totalmente. Entonces yo sabía, me imaginé, y efectivamente ocurrió, que el sistema de poder dominante vinculado con Inglaterra, con Estados Unidos, iba a desplegar un dispositivo cultural, ideológico, para tratar de desmovilizar a la sociedad argentina, ¿no? Y Claro, creo que eso fue lo que hizo, y es lo que nosotros llamamos la desmalvinización, ¿no? Vos sabés que claro. la expresión desmalvinización la utilizó por primera vez un sociólogo francés que estuvo en la Argentina en 1985, es decir, poco después de la guerra, que se llamaba Alain Rouquier, y este señor dijo que era vital para consolidar a la democracia desmalvinizar la Argentina y especialmente desmalvinizar a las Fuerzas Armadas, ¿no? Esa fue la postura que él planteó. Y creo que de eso se trató todo el proceso de desmalvinización, ¿no? Claro, De claro. tratar y yo siempre subrayo este tema. Vos fíjate que este señor, Alain Rouquier, un sociólogo prestigioso que pertenecía al Partido Socialista francés, que en ese momento gobernaba Francia, era una persona cercana a François Mitterrand, que era el presidente francés en ese momento. El tipo podría haber dicho, para, para sostener la democracia y afianzar la democracia en la Argentina, lo que hay que hacer es desmantelar todo el aparato represivo del ejército, por ejemplo, que fue el que perpetró el terrorismo de Estado. O podría haber dicho, para afianzar la democracia tenemos que pasar a disponibilidad a toda la Corte Suprema de Justicia y todo el sistema judicial que avaló a la dictadura durante 7 años. Pero no dijo eso no lo mencionó. Lo que mencionó fue la cuestión Malvinas, es decir, el Claro, único momento en el cual la dictadura argentina disparó no hacia adentro, sino hacia afuera, ¿no? Y claro, apuntando a Inglaterra y Estados Unidos. claro. De manera que yo creo que la tarea que realizamos muchas organizaciones de combatientes fue justamente tratar de desmontar, de esclarecer sobre ese dispositivo, desmontarlo, mostrar cuál era la finalidad política y la finalidad ideológica que tenía, y tratar de recuperar, rescatar de Malvinas lo mejor, que fue la lucha contra el colonialismo, ¿no? Tú sabes Claro, que el claro, colonialismo es uno de los grandes cánceres de la historia de los últimos 2 siglos, ¿no? claro, claro, Nosotros luchamos contra el colonialismo y nos sentimos orgullosos de eso y creemos que la Argentina en aquel momento se puso de pie para defender lo que le pertenece y eso es algo legítimo, ¿no? claro. Fernando, ¿cómo fueron recibidos los soldados cuando regresaron acá al continente? ¿Cómo fueron recibidos por el gobierno, más que nada, no? Mira, nosotros cuando llegamos con el Canberra, como te decía antes, nos trasladamos a Campo de Mayo.
Estuvimos en Campo de Mayo 2 o 3 días. En esos días, básicamente comimos mucho, porque estábamos todos bastante hambrientos, digamos, comimos mucho, y nos hicieron completar algunos formularios para que registremos a dónde habíamos estado, y luego de esos 2 o 3 días, recién entonces la familia pudo venir a vernos, digamos. Primero nos vinieron a ver, pero no pudieron contactarse directamente con nosotros, sino que estábamos un poco distanciados. Y después nos pusimos en contacto directo, o sea que cada uno se contactó con su familia. Fue bastante dramático porque hubo compañeros que no habían vuelto, que habían quedado allá y que la familia no lo sabía, de manera que estaban preguntando ahí en ese momento por ellos, y nosotros sabíamos que no estaba, que había quedado en la isla, y no se lo podíamos decir, porque bueno, era una tarea que no nos correspondía a nosotros, ¿no? Pero eso, bueno, fue un reflejo del grado de desorganización que había, ¿no? Y de la falta de información. Y después de esos 3 días en Campo de Mayo nos permitieron salir, pero salir sin ningún tipo de acto, digamos, de recepción, ¿no? Más bien cada uno por su lado. Yo recuerdo que volví a mi casa, yo vivía acá en Capital Federal, vivía en el barrio de Belgrano, y recuerdo que tomé el colectivo, yo estaba haciendo desde Campo de Mayo me tomé el colectivo, varios colectivos, y me bajé del colectivo en Cabildo y Monroe y caminé hasta mi casa a la noche, a las 11, 12 de la noche, ¿no? Claro. Y ahí fui a ver a mis viejos, que fui a mi casa, digamos, yo vivía con mis padres, pero ya te digo, digamos, casi a la madrugada, un día de invierno, porque estábamos en el mes de junio, y en absoluta soledad, es decir, sin un acompañamiento, sin un recibimiento acorde, ¿no? Claro, claro. Estamos en comunicación con Fernando Canjiano, que es psicólogo y veterano de guerra de Malvinas, autor del libro Malvinas, la cultura de la derrota y sus mitos. Fernando, hablemos un poquito sobre política, ¿no? Sí. ¿Cómo crees que fue utilizada la guerra como una herramienta política por el gobierno de aquel momento? Mira, yo creo que vos te referís a la dictadura A la militar. Yo dictadura, creo que sí. la dictadura militar intentó utilizar una reivindicación histórica del país, que tenía un gran anclaje, digamos, en la memoria popular, ¿no? Y la intentó utilizar para resolver un conflicto interno que tenía, y no fue consciente de que esa recuperación de las islas iba a desatar una gran movilización social, ¿no? Yo en el libro, un poco, en el libro que escribí, que vos citaste recién, Sí. un poco explico este fenómeno, y digo que Galtieri actuó como un aprendiz de brujo, ¿no? Los aprendices de brujo son aquellos que desatan fuerzas que después se le van de las manos, no las puede controlar. Yo creo que esto fue lo que le pasó a la dictadura militar. Intentó, digamos, ocupar las Malvinas, negociar y volver, y quedar, digamos, en la historia como quien había movilizado ese tema, y se le fue de las manos porque hubo una enorme movilización popular, hubo una gran reacción en toda América Latina de apoyo a la Argentina. Del otro lado, del lado inglés, estaba Margaret Thatcher, que representaba a los sectores más belicistas y más militaristas de Inglaterra, que no quisieron negociar en ningún momento. Por lo tanto, quedó envuelto en una situación, en una especie de callejón sin salida, en el cual no podía retroceder, porque si retrocedía, el pueblo argentino que estaba movilizado en la calle hubiera seguramente desatado una gran reacción contraria. Claro, y al mismo tiempo, bueno, estaba Estados Unidos, que jugó un doble papel, de simular la búsqueda de un acuerdo, cuando en realidad estaba jugando para Gran Bretaña. Margaret Thatcher, que esto es importante tenerlo presente, porque te muestra la criminalidad de esta figura histórica que nuestro presidente actual reivindica. Sí, sí, Margaret Thatcher ordenó, como todos sabemos, el hundimiento del Belgrano, del crucero Belgrano, el día 2 de mayo, a las 5 de la tarde, cuando ese mismo día, a la mañana, se había desarrollado un principio de acuerdo entre el mediador norteamericano, Alexander Haig, y los representantes argentinos, la Cancillería, Costa Méndez, y faltaba, digamos, el apoyo con la intervención del presidente de Perú, que se llamaba Belaúnde Terry,
Sí. Ya había un principio de acuerdo, se habían aprobado una serie de medidas a tomar con la cuestión Malvinas. Inglaterra no solamente que no respondió a ese principio de acuerdo, sino que encima Margaret Thatcher ordenó hundir el Belgrano, ¿no? Claro, claro, De manera que fue un golpe definitivo cualquier salida negociada, ¿no? claro. Ya, Nosotros tenemos un... ya Sí, que sí, lo sí, nombraste, ¿no? Al sí, impresentable de Milei. sí, sí. ¿Qué opinión te merece el discurso que dio el pasado de abril en el cenotafio de Retiro? No, fue un bochorno, una vergüenza, ¿no? La verdad que, primero que duró 6 minutos, eso solo ya indica la importancia que le da el tema. Y además el contenido de ese discurso fue verdaderamente vergonzoso. Así que ya de Milei nada sorprende, ¿no? Pero la, la postura que planteó, el hecho de que tenemos que esperar que nos acepten los malvinenses, como decían, Claro, como dijo él en ese discurso, que en realidad son ciudadanos británicos, es decir, tenemos que esperar que los 3.000 británicos que viven en las islas quieran ser argentinos para avanzar en el tema, una cosa insólita, que además, por supuesto, que es el planteo que hacen los ingleses. Los ingleses, ¿cuál es el planteo fundamental que hacen los ingleses? Acá hay que prestar atención a lo que dicen los británicos, los malvinenses, los claro, kelper. Por supuesto que lo que no te dicen es que esos kelper los implantaron ellos ahí, y además que impidieron que los argentinos puedan radicarse en Malvinas, ¿no? claro, Es claro. decir, crearon ellos mismos un núcleo reducido de ciudadanos británicos, y ahora le piden a esos ciudadanos británicos que sean los que dictaminen a quién pertenecen las islas. Pero, digamos, yo creo que Milei ha convertido a la Argentina en una colonia occidental, digamos, fundamentalmente norteamericana, israelí y británica también. De manera que no se puede esperar nada de él, y cualquier cosa que haga o diga va a estar guiada por esa decisión política de colocar a la Argentina en una posición de seguidismo ciego a Estados Unidos, ¿no? Claro. ¿Y El cuál es la problema a mí es... Sí, sí, decime. cuál es la postura de los combatientes? Eh, Mira, en el mundo, en el universo de los veteranos de Malvinas, como en todo grupo social, hay distintos sectores, distintas miradas. Este, digamos que en las elecciones del 2023 hubo un sector importante que votó a Milei, a pesar de las barbaridades de Milei, a pesar de Margaret Thatcher, a pesar de todo lo que dijo durante la campaña, porque confiaban en que Villarruel, que se presentaba como malvinera, iba a poder, digamos, compensar un poco el entreguismo de Milei, y iba a reivindicar a los veteranos de Malvinas. Pero como quedó visto, el supuesto malvinismo de Villarroel era completamente trucho, ¿no? Se redujo a mandar un tuit en algún momento del año pasado, y nada más, ¿no? Claro, Yo creo que ahora muchos excombatientes que habían apoyado a Milei están haciendo una autocrítica, ¿no? Y están dándose cuenta de que votaron a un tipo, a un enterrador de la causa Malvinas, ¿no? O sea, el sepulturero de la causa Malvinas. Y están haciendo una autocrítica. Por supuesto que, como todo proceso de autocrítica, requiere un tiempo, maduración, reflexión, pero me parece que se están dando cuenta que votaron a un monstruo, ¿no? A un claro, tipo claro. que, Sí, que lo más no triste tiene... también, no solo lo que dijo, ¿no? Sino cómo actuó ese día en el cenotafio, ¿no? Que no dejó entrar Sí, a los veteranos, fueron muy poquititos los que pudieron entrar al acto, sí, ¿no? sí, totalmente. Armó una especie de cerco alrededor del cenotafio, y solamente le permitió ingresar a un grupo de ex oficiales de aquellos años, y le impidió el ingreso a un grupo reducido de veteranos de Malvinas que se habían acercado espontáneamente al lugar, ¿no? Claro, No, fue un bochorno. Yo creo que Milei llevó, digamos, las demás. El problema que tiene el sistema de poder dominante de la Argentina con Malvinas es que Malvinas coloca al país en un conflicto, en un enfrentamiento con Estados Unidos e Inglaterra, ¿no? Ese es el problema que tienen. Y la política del poder económico y social de la Argentina, y político, es precisamente tener buenas relaciones con Estados Unidos y con Inglaterra. Entonces siempre Malvinas es un problema, ¿no? Ahora, la manera en que se enfrenta ese problema, en el caso de Milei, es verdaderamente repugnante, ¿no? Porque es directamente asumir el discurso
del usurpador británico, ¿no? Otros, claro, otros gobiernos, en cambio, desarrollaron otras estrategias, ¿no? Por ejemplo, Menem, en la década del 90, desarrolló la estrategia, vos te acordarás, de la seducción, ¿no? De las relaciones carnales, claro. pero por supuesto que en el fondo también quería reconciliarse con Gran Bretaña y enterrar el tema Malvinas, pero lo hacía de una manera un poquito más decente, un Claro, poquito más... con un poco más de cintura, sí. Claro, claro. Claro, Este tipo no le importa nada, ¿no? claro. Eso le entrevista Bueno, total. Fernando, te vamos a ir despidiendo. Te Bueno, agradecemos muchísimo por esta comunicación bueno, gracias a eh, ustedes. y es un honor haber hablado con vos. Bueno, gracias a ustedes y bueno, felicitaciones por darle un espacio a la cuestión Malvinas, que es un tema que siempre tiene que estar en la agenda, ¿no? Malvinas siempre va a estar en el corazón de todos los argentinos, menos, bueno, de algunos impresentables como Milei, ¿no? Siempre los hay, Que no son que argentinos, no ¿no? son Que tienen el argentinos. documento, ¿no? Tienen otros Argentina, intereses, ¿no? tienen otros intereses. Exactamente, exactamente. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, un fuerte abrazo y nos estamos viendo. Hasta luego. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, pasó Fernando Canjiano, psicólogo, veterano de guerra de Malvinas y autor del libro Malvinas, la cultura de la derrota y sus mitos, bueno, que recomiendo que lo lean. Juancito, vamos a un tema y seguimos. Buenas tardes, mi nombre es Estela. Quiero agradecerle personalmente al señor veterano de Malvinas que está en este momento al aire como una ciudadana más que se honra en poder hacerle llegar su eterno agradecimiento en nombre no solo mío, sino de muchísima gente que no tienen a veces cómo comunicarse con una emisora o con algún lugar donde ustedes puedan ser ubicados. Lo que ustedes hicieron fue una epopeya, fue algo grandioso, porque yo viví esa época. Tengo 73 años y yo sé lo que fue eso. Por supuesto que no desde las islas, sino desde el continente. Y les agradezco como en Estados Unidos cuando pasa un veterano de guerra, la gente se para, lo aplaude, lo abraza y le agradece, pues yo quiero hacer lo mismo, no por pro yanqui, sino porque es lo que ustedes merecen. Muchísimas gracias, señor veterano, muy amable, no tenemos cómo agradecerle. Las islas fueron, son y serán argentinas y viva la patria.